del doctor, presentaciones del doctor Arellano, y yo pues siempre que tengo la oportunidad me encanta escuchar lo que él dice, así que aquí estoy presente y disfrutando de la presentación de Jorge Eduardo. Muy bien. Miren, eh, no esperen de esta espontaneidad y esta conversación y este conversatorio, pues. No me gusta la palabra conversatorio, me gusta diálogo, coloquio, etcétera. Conversatorios me suena a mingitorio, ¿ves? Porque el tema de Darío es inagotable, es decir, no estamos en condiciones de seguir su trascendencia año con año, es decir, aparecen cada año 4 o 5 volúmenes muy significativos, ¿no? Todavía sus intentos de obras completas están demasiado lejos y yo creo que nunca se van a poder editar por muchas razones, porque desgraciadamente ya los darianos y los dariistas escasean. ¿Sí? Los verdaderos estudiosos ya se han muerto, se están muriendo, ya no quedan, ya no quedan muchos entusiastas, ¿verdad? Y definitivo. Por ejemplo, México. Murió Octavio Paz, murió un gran biógrafo, el poeta de los contemporáneos, Jaime Torres Bodet, que tiene una de las mejores biografías de Darío. Y murió José Emilio Pacheco, premio Cervantes y premio Reina de Poesía, que eran tres grandes admiradores y estudiosos profundos de Darío. Pero Darío tiene un pecado mortal para los mexicanos, y con eso no quiero indignar a nadie. Sencillamente el pecado mortal de Darío ante los mexicanos es que no nació en México, no es mexicano. Y por eso no hay actualmente en México ningún estudioso dariano, ninguno. Cuando se convocó el premio del Centenario de Azul, participaron de casi todos los países de América Latina, excepto de México, excepto de México. Cuando la María Manuela Selva quiso intentar con Julio Valle Castillo invitar a mexicanos, escribió a 10 mexicanos y solo le contestaron 3. Entonces dijo uno, yo me interesaba Darío, pero ya no me interesa, etcétera, etcétera. Y así por el estilo. ¿Ves? Entonces, yo traía un papelito donde quería señalar algunos puntos que tal vez pueden interesar en líneas generales, ¿ves? Pero sin olvidarnos que cómo llamar a Darío, cómo denominar a Darío, o cómo se le trata a Darío en diversos niveles. El príncipe de las letras castellanas, esa es una frase hecha, no significa absolutamente nada. Si es el príncipe, ¿quién es el rey? Y nadie puede contestar esa pregunta. ¿Será el rey Cervantes? ¿Será el rey otro poeta? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que denominarlo o valorarlo como transatlántico.
como transatlántico. Rubén Darío transatlántico. ¿Qué significa eso? Que su obra se proyecta más allá del Atlántico, es decir, se proyecta en América Latina y se proyecta en España. Se proyecta en las dos orillas del Atlántico, en el continente europeo y en el continente americano. ¿Ves? Entonces, pero siendo líder del modernismo en Argentina, del año 1893 a 1898. En esos 5 años fueron decisivos para desarrollar y proyectar el movimiento literario modernista. ¿Ves? Con 2 obras, Prosas profanas, que el sumum del modernismo, en verso, en poesía, y Los raros, que es el libro programático de sus influencias, de sus escritores, que son 19 escritores, después fueron 21, de varios países, pero especialmente o predominantemente franceses, ¿verdad? Entonces, esa es la primera visión, ¿sí? Rubén Darío, líder transatlántico del modernismo. Esa es la primera visión. O sea, ¿con qué objetivo? Bueno, para transformar la lengua, pues, para revolucionarla y convertirse en el Bolívar literario de nuestra América. Pues, Bolívar literario de nuestra América. Entonces, él funda, es decir, no funda, es decir, muchos fundan el modernista, pero él es el que tiene, el que trasciende el modernismo. Es decir, nosotros somos modernistas, pero se queda en el modernismo. Él es modernista y más que el modernismo, y llega a ser moderno. Llega a ser moderno. Bueno, entonces, cada país pues tiene su héroe, tiene su máximo valor literario. Colombia tiene a José Asunción Silva, México tiene a Gutiérrez Nájera, ¿verdad? Y Cuba tiene a José Martí. Pero ellos mueren temprano, mueren todos a finales del siglo XIX y no pertenecen al siglo XX. Darío sí pertenece al siglo XX. ¿Ves? Y su obra principal en verso es Cantos de Villa Esperanza, que es de 1905. Y es considerado las obras maestras que forjaron el siglo XX. En varios trabajos y en varias convocatorias en Francia, etcétera, etcétera. Pues, entonces, pasando al nivel nicaragüense, o sea, es decir, Nicaragua le dio todo lo que le podía dar. O sea, siempre, es decir, no le podía dar más, pero todo lo que podía recibir aquí se le otorgó. No hubo ningún problema. Por ejemplo, el presidente de los 30 años, Joaquín Zavala, lo formó. Es decir, le dieron trabajo en la Biblioteca Nacional. Ahí trabajó 2, 3 años, 4 años, y ahí se formó. Ahí forjó sus humanidades, siendo empleado de la Biblioteca Nacional, que era una biblioteca valiosísima, importantísima. Ahí leyó todos los franceses modernos, a Baudelaire, etcétera, etcétera. Allí asumió toda la literatura española de todas las épocas, etcétera, etcétera. Después, el presidente Cárdenas, que le siguió, le dio trabajo. O sea, él trabajó en la presidencia de la República, en la Secretaría de la Presidencia de la República. Y no solamente le dio trabajo, sino que le pagó el viaje a Chile.
le salvó el viaje a Chile. El primer país en el cual pensó Darío emigrar fueron los Estados Unidos, pero lo convencieron de que se fuera a Chile porque ahí había un desarrollo material e intelectual muy superior. Entonces el presidente Cárdenas le paga el pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Después el presidente Carazo, el presidente que sigue, le publica su primer libro. Le publica su primer libro, primeras notas o epístolas y poemas. Y Darío tiene ya en perspectiva, pues a los 20 años, cuando está en Chile, de aspirar a un oficio complementario de su vocación literaria, que es la diplomacia. Pero el presidente Carazo, pues no, o el país en general, no tenía todavía capacidad para nombrarlo en algún cargo diplomático, ¿verdad? Porque los escritores de entonces eran también grandes diplomáticos. Casi todos los escritores tenían un cargo diplomático. Después siguió el presidente Roberto Sacasa, que era más vinculado a su entorno vital leonés, que Darío es leonés, especialmente producto de León, pero también producto de Managua, de Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces el presidente Sacasa lo nombra secretario de la delegación de Nicaragua al cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿verdad? De agosto a diciembre de 1892. Y ahí él se rodea y se codea con todos los grandes escritores de América Latina y con los españoles. Y ya es famoso, es trascendente su obra porque ha publicado ya 2 ediciones de Azul, que es el breviario, pues que había alzado una cordillera de poesía en todo el continente, ¿verdad? De poesía y también de cuentos, porque el Azul es un libro de cuentos. La poesía ocupa un lugar menor. Entonces, ese presidente Zavala, presidente Cárdenas, presidente Carazo y presidente Sacasa. 4 pertenecientes a los 30 años conservadores, que no son conservadores, sino también que son liberales, ¿verdad? Progresistas. O sea, Nicaragua se está consolidando su república relativamente, ¿verdad? Con ferrocarriles, con bancos, con obras de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y viene un quinto presidente, que es José Santos Zelaya. Entonces, ese sí, con Zelaya hay más afinidad, ¿verdad? Ideológica, y lo nombra diplomático, lo nombra cónsul en París por 5 años, cónsul en París por 5 años, ¿verdad? Pero también hay que recordar que sin Colombia también no existiría la consolidación de Darío como en su desarrollo profesional. Porque cuando él volvió de España, un expresidente de Colombia, Rafael Núñez, lo nombró cónsul general de Colombia en Buenos Aires. Pues, y eso le sirvió a Darío para desarrollar el modernismo en esos 5 años. Y nunca en su vida tuvo, antes ni después, tanto dinero en sus manos. Entonces, en vez de hacer el viaje de Nicaragua a Buenos Aires, se va a Nueva York, por primera vez va a Nueva York. De Nueva York pasa a París, en París está un mes y después viaja a Buenos Aires. Por fin realiza su sueño de todo modernista, que era visitar París y conocer a los grandes escritores franceses como Verlaine, etcétera, etcétera. Entonces, fue 3 años cónsul de Colombia en Buenos Aires, del 93 al 95, 5 años cónsul de Nicaragua en París, del 1903 a 1907, y casi 3 años embajador residente de su patria en Madrid, de 1908 a 1910, ¿verdad? Y además, su patria, Nicaragua, lo relegó
4 veces en misiones internacionales, en Madrid en 1892 y en 1905, con el problema con Colombia. En Río de Janeiro en una conferencia panamericana en 1906 y en México en 1910, con motivo del centenario de la independencia de México. Pero Darío no era nefelibata, o sea, no vivía en las nubes, él vivía en la realidad. Pues, entonces él quería ir al centenario de México, que se celebró en 1910, pero Nicaragua, no, es decir, había tenido una revolución, una caída del gobierno Zelaya, y entonces el sucesor de Zelaya, se llama José Madrid, lo nombró, o mejor dicho, el mismo Darío se nombró, se autonombró. ¿Cómo? De forma muy sencilla. Don Federico Gamboa era el ministro de Relaciones Exteriores de México y ordenaba y mandaba a todos sus embajadores. Entonces, don Federico Gamboa es un gran escritor mexicano, publicó como 40 libros y autor de teatro, etcétera, etcétera. Y era muy amigo de Darío desde que estuvieron en Buenos Aires. Entonces le dije, don Federico, le dice una carta, ordene a su ministro, su embajador en Nicaragua, que dé mi nombre para que Madrid, el gobierno de Nicaragua, me nombre. Y así fue. Madrid nos nombró delegado de Nicaragua al centenario, a la fiesta del centenario de la independencia de México. ¿Verdad? Pero sí, tuvo problemas porque no pasó de Veracruz, ¿ves? Porque hubo presiones internacionales e impidieron que llegara a la capital. ¿Ves? Entonces, ese aspecto diplomático es muy interesante. O sea, él no fue inmigrante porque alguien en Argentina dijo, Darío era un inmigrante. El inmigrante aquí es despectivo, desgraciadamente, ¿verdad? Es despectivo, pero ¿cómo va a ser inmigrante? Que llegó de inmigrante a Argentina, ¿cómo? Si llegó en un cargo diplomático, ¿no? Un cargo diplomático. ¿Ves? Entonces, ese aspecto es muy importante. Después, podríamos hablar un poquito más, pero a mí me gustaría que me hicieran preguntas para no ser tan prolijo, ¿verdad? De sus etapas vitales literarias. O sea, es muy sencillo, es muy sencillo. 18 años, partiendo de los 13 años, de 1882, a 1898, son 18 años. ¿Ves? Entonces, esos 18 años se desarrollan en América, aunque haya hecho un viaje a España, etcétera, no, se desarrollan en América. Y los otros 18 años, de 1898 a 1916, que es el año que muere, se desarrollan en Europa. Entonces tiene dos grandes etapas, la etapa americana y la etapa europea. ¿Ves? Entonces, la etapa americana tiene primero un periodo centroamericano, ¿verdad? Que un periodo chileno, el centroamericano es del 82, digamos, a 1896, julio, que se va a Chile. El periodo chileno, que son de 1886 a 1889. Un segundo periodo centroamericano que vive en Guatemala, Costa Rica, El Salvador. 2 veces estuvo en El Salvador. Y después viene el periodo argentino, del 1893 a 1898. Y después del 98, que va a España a revolucionar el modernismo en España, a convertirse en líder de los poetas modernistas españoles hasta su muerte. Entonces, es el periodo cosmopolita, de cosmopolita arraigado. Pues, y ahí, pero ¿de qué vive este hombre? ¿Escribiendo versos? Sí. No. Él vive de la pluma, de escribir periodismo, pero un periodismo de altura, de pensamiento. ¿Ves?
un periodista vital y vitalicio, y eso vivió siempre. Logró incorporarse al Diario de la Nación, que era el mejor periódico de América Latina por mucho tiempo, el periódico de los Mitre, ¿verdad? Y siempre vivió de ese trabajo. Y su trabajo consistía en elaborar 4 artículos mensuales. Y nunca falló, jamás falló. Cuando él tenía alguna crisis que le permitía pues liberarse de las situaciones, entonces él anticipaba. En vez de 4 enviaba 8 o enviaba 12, pues para cumplir siempre, pero siempre cumplió. O sea, más de 20 años y pico fue colaborador del Diario de la Nación. O sea, sin Colombia no hay Darío, porque fue diplomático de Colombia en 5 años en su periodo más significativo, más trascendente. Tampoco sin Argentina no se explica. También sin Chile no se explica Darío. Entonces él decía, mi patria original, Nicaragua, mi segunda patria, Chile, mi patria intelectual, Argentina, después la madre patria, España, la patria universal, Francia, etcétera, etcétera. Entonces él sabía, él era consciente de los problemas de su existencia y también del mundo en general. Ahora, y su producción sobre todo fueron las crónicas, pero crónicas que se pueden reunir como politas y de todo tema, temas políticos, temas económicos, temas artísticos, etcétera, etcétera, las crónicas. Hay muchos libros que ya se han compilado, etcétera, etcétera. Y los poemas, desde luego, más de 3.000 poemas escribió, más de 3.000 poemas. Los cuentos, pues 100 cuentos. Las novelas fueron intentos fallidos, pues más o menos. Fue un novelista que intentó ser, pero lo intentó por lo menos, ¿verdad? El oro de Mallorca, etcétera, etcétera, el hombre de oro, etcétera. ¿Ves? Y también reseñas críticas, de crítica literaria, de crítica artística, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer tomos enteros, por ejemplo, la literatura rusa vista por Rubén Darío, 50 artículos. Japón y Rubén Darío, también, traducciones, artículos, etcétera. Cualquier tema, Darío y la literatura femenina. Yo le he tratado de convencer a varias feministas de Nicaragua, hagamos ese trabajo. Yo le voy a dar los títulos y ustedes los estudian. 60 trabajos sobre 60 mujeres importantes. Isidora Duncan, la gran bailarina norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la obra es inagotable. Ya se ha traducido a 18 idiomas, pero fragmentariamente. Los libros que más se han traducido son inglés, italiano y francés. En los otros idiomas han sido antologías en árabe. En japonés se han traducido 3 libros: Azul, El viaje a Nicaragua y los cuentos, y una colección de muchos cuentos en japonés, ¿verdad? Y así por el estilo, pues en otras, pero yo, pues, objetivamente, no pesimistamente, sino veo que a ciertos niveles, pues, no encuentro mucho entusiasmo para proseguir, para realizar algún día las obras completas. Hay algunos intentos, algunos esfuerzos. El Banco Central de Nicaragua ha publicado su antología personal, ha publicado los cuentos, ha publicado las novelas, ha publicado todos los poemas que no están recogidos en las poesías completas de Aguilar, etc. Y una cuestión muy importante, sus poemas en prosa, porque el poema en prosa fue el género moderno
de la literatura francesa. Y ese tema muy poco se ha estudiado. Entonces reunimos también unos 90 poemas en prosa de Darío, distribuidos en sus etapas, es decir, las etapas centroamericanas, la chilena, la segunda centroamericana, la argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el periodo creativo más importante es el de Argentina, del 1893 a 1898. Ella escribió el mayor número de cuentos fantásticos. Ahora, ya los estudios que hay sobre los cuentos fantásticos han superado a los estudios que ha habido, que son centenares, sobre los cuentos de azul. Solo el mismo año, en 2015, dos checas, dos licenciatura, tesis de licenciatura en Checoslovaquia, ahora no se llama Checoslovaquia, lo que era antes, escribieron tesis sobre los cuentos. Una sobre los cuentos en general y otra sobre los cuentos fantásticos. También en Italia, hace 3 o 4 años, apareció también dos antologías de cuentos, una de cuentos fantásticos y otra de cuentos de otro tipo, eróticos, más o menos. Entonces me gustaría que me preguntara pues algún tema pues que tal vez podrían estar interesados. Muchas gracias, doctor Arellano. Por supuesto, pues va a estar abierto a cualquiera, pues, ¿verdad?, que quiera expresar alguna pregunta o algún comentario o algo. Voy a agregar algo más que siempre trato de repetir en estos conversatorios para situarlo pues en la naturaleza de este esfuerzo. Lo que venimos tratando de hacer, doctor, es lo que llamamos un ejercicio de comunicación horizontal entre nicaragüenses, que sea mutuamente enriquecedor y que nos permita a todos crecer en ese intercambio, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien que tenga algo en particular en este momento en comentarlo? Posteriormente le vamos a dar la oportunidad a Steven de que nos comparta lo que él ya ofreció, ¿verdad?, en la lectura del poema La Gran Metrópoli, y hace referencia a las Navidades. Pero si no hay inconveniente, pues yo puedo, ya que estamos todavía celebrando la gritería, yo puedo despertar las primeras triquitracas pues, del conversatorio. Doctor. Hola, buenas. Adelante, Lucrecia. Hola, es un placer escucharlos y tener la oportunidad de escuchar al doctor Jorge Eduardo Arellano, que en un momento me cautivó, me sorprendió con su exquisito poema Dos Letanías, que creo que va a haber un momento más adelante en el cual él nos puede dar detalles de ese exquisito poema y que yo lo he reproducido a mis estudiantes en las universidades, utilizándolo no solamente como un plato sabroso de poesía, sino también utilizándolo como ejemplo para lo que es el español social o la jerga nicaragüense. Después de este preámbulo paso a decirle al doctor que me ha impactado su información de que nuestro poeta está siendo estudiado en esos países de los cuales yo no me imaginé que pudiera tener tanto alcance. Esto me hace sentirme aún mucho más orgullosa de ser nicaragüense por ese aspecto. Doctor, quiero solicitarle en otro momento ese tema importantísimo al que usted hizo alusión de las mujeres de Duncan. Esa parte me interesa porque las mujeres en la historia pues hemos sido o rostros ocultos. Y me encantaría escucharle a usted una elucubración sobre ese tema. De igual manera, solicitarle, usted tiene un libro en el cual hace mención de las cartas desconocidas de Darío.
Y también ese sería otro tema en el cual yo le solicitaría que en otra oportunidad, pues usted nos brindara Sí. información sobre ello. Muy Es bien, un muchas placer. gracias. Y Muchas gracias. buenas noches. Eh, el tema de las cartas es básico, porque toda biografía que se escriba sobre Darío tiene que sustentarse en su propia escritura. ¿Ves? Entonces, ese trabajo lo hice en Chile, 2 años. Me costó mucho. ¿Ves? Pero eran casi 800 cartas. No llegaban a las 1000, pero 800 cartas. De ellas se escogieron 250, pero eran cartas anotadas. El texto de la anotación es 3 veces más grande que la propia carta. Entonces, de la correspondencia que tuvo con General Zelaya, pues no sé cuántas, 20, las 3 mejores, las más significativas, las más relevantes, las más desconocidas. De la correspondencia que tuvo con Juan Ramón Jiménez, que fueron como 30, pues las mejores. Lo mismo la correspondencia que tuvo con otros, pues, con Unamuno, por ejemplo, que son importantísimas, pues. No caben todas porque no se puede publicar un tomo de 800 cartas. Entonces se llama 250 cartas desconocidas de Rubén Darío. Y ya hay algunas biografías, unas 2 o 3, que ya se sustentan en esos documentos. Y tuvo ya 2 o 3 ediciones más, ¿verdad? Y han aparecido cartas que yo ya no conocía. O sea, todavía, precisamente, bueno, cartas, el libro se publicó en el 2000, tuvo 2 ediciones, 2 o 3 años después, y también se agotaron. Pero después del 2000 aparecieron unas 10 cartas que yo completamente ignoraba, ¿ves? Algunas en inglés, etcétera, etcétera. Pero recientemente, todavía a estas alturas, se pueden escribir, se han hallado cartas. Por ejemplo, en León, una familia Aguilar encontró una carta importantísima que yo ya la he publicado, la he compartido, la han comentado varios, que es una carta recién llegado Darío a Madrid en agosto como secretario de la delegación de Nicaragua que presidía el ministro de Hacienda, don Mayorga, Fulgencio Mayorga, que era pariente de Darío precisamente, y también sacasista como Darío, nombrado por Sacasa. Darío le escribe una carta a un doctor Aguilar, que era su abogado, y le dice, mire, amigo, querido amigo, dice, don Fulgencio cree que está en León, y nos hemos hospedado en un hotel de mala muerte, junto a la delegación de Haití. Dígale por favor a sus amigos del gobierno que por favor envíen más dinero para representar a Nicaragua más dignamente, y en efecto así fue. Se fue a hospedar al Hotel de las Naciones, donde conoció a Menéndez Pelayo, ahí vivía Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa carta, como hablaba mal de un Fulgencio Mayorga, una autoridad prestigiosa de León, pues nunca decidieron pues publicarla o difundirla. Entonces alguien me encontró y me envió la fotocopia y se transcribió, etcétera, etcétera. Y le hice otro montón de detalles importantes. O sea, para escribir una monografía sobre la primera estancia de Darío en Madrid durante el cuarto centenario, pues esa carta es útil. Así como también las memorias que se publicaron, porque él fue secretario de un congreso literario, él fue el secretario, y están sus trabajos. Entonces, están apareciendo. Otras cosas que están apareciendo nuevas son las dedicatorias. Todavía no se han recogido, no se han compilado todas las dedicatorias que él escribió, que son más de 100. Entonces,
hay anticuarios que siempre preguntan al gobierno de Nicaragua, miren, necesitamos saber quién es el fulano de tal a quien Darío le dedica estas cosas. Entonces consultan y ahí se les dice quiénes son esas personas, ¿verdad? También los raros también en la edición de los raros hay una dedicatoria a un personaje importantísimo de la literatura argentina. Entonces, las dedicatorias pues son importantes porque revelan la capacidad de Darío de comunicarse, de relacionarse públicamente. Era un gran relacionista público de sí mismo. No era un nefelibata, no andaba por las nubes. Él sabía su destino y su trascendencia, ¿verdad? Pero está bien la pregunta, pero esas dos letanías tengo alguna idea vaga, ¿verdad? No me acuerdo, es decir, medio me acuerdo de esos poemas, pero creo que en la segunda versión hablo de la lengua nicaragüense, ¿no? Le pregunto a... Sí, doctor, excelentísima. Pero ¿usted tradujo eso, el inglés, en nicaragüense? No. No se puede traducir. No, doctor, sucede de que yo lo encontré en YouTube Ah, sí. y fui pausando el poema hasta que lo copié todo. Tengo pésimo internet. Pues, está bien, me interesa Gracias, mucho. Lucrecia. Sí. ¿Alguien más? Raúl, Sí. Gregorio, Gregorio. un honor estar con el doctor Eduardo Arellano, con ustedes, que están aquí, estamos haciendo este esfuerzo de compartir conocimientos sobre la obra de Darío. En el libro de Alberto Torres, La dramática vida de Rubén Darío, aparece un hecho que para mí me llama la atención, como algo lamentable, donde dice que Cecilia Salgado, viuda de Rubén Darío, nos refirió que su suegra, doña Francisca Sánchez, le acaba de escribir llamándola a España para que fuese a recibir las cosas de Rubén Darío, que ella guardaba con amoroso cuidado desde los tristes días de febrero de 1916, que había solicitado el pasaje al presidente Somoza sin oír la negativa ni recibir favor solicitado. Y que igualmente pues hay otro sobre un señor Alberto Giraldo, que habla de unas cartas que la estaba vendiendo por $500 al gobierno y tampoco tuvo contestación comentario pues no puede hacer sobre eso, porque se hablaba del apoyo que los gobiernos han dado a la obra de Rubén Darío. Y me llama la atención eso que se dice aquí en esta nota. yo hablé del apoyo de los presidentes de su época. 5 conservadores y un liberal, pero nada más. Posteriormente, Adolfo Díaz, que era presidente, ya en su muerte, lo apoyó también, le pagó los sueldos atrasados, etcétera, 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 ¿verdad? Pero esa historia de la documentación que conservaba Francisca Sánchez es cierto, es decir, lo ofreció muchas veces, pero no hubo respuesta particular y oficial, no hubo ninguna respuesta, hasta que ella lo donó al gobierno español, y el gobierno español lo conservó muy bien y fundó un seminario de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en internet, está muy accesible y se han publicado catálogos de todo tipo y libros con el material de Francisca Sánchez, ¿ves? Pero también se refirió a Giraldo. Giraldo es el máximo investigador de las cartas de Darío, ¿verdad? Y publicó en el 43 y antes en Chile, publicó en Losada, en Buenos Aires, corregido por don Pedro Enrique Jureña, el libro que se llama El archivo de Rubén Darío. El archivo de Rubén Darío,
que es una obra fundamental, pero ahí hay cartas, la mayoría de esas cartas son de escritores a Darío, no de él. Hay también de él, pero la mayoría, pues las 300 cartas son de escritores, de otros grandes escritores de todas partes, ¿no? El mismo Unamuno, Jiménez, etcétera, etcétera. ¿Ves? Pero Giraldo publicó un intento de obras completas, un 25 tomos, la colección de Rubén Darío Hijo, ¿verdad? O sea, Giraldo es un hombre que consagró toda su vida, los mejores años de su vida, a difundir y a valorar la obra de Darío. Entonces, hay que hablar bien de Giraldo. Aunque haya metido la mano en cierto momento en el archivo de Francisca Sánchez, con el permiso del marido de la Francisca Sánchez, que se llamaba José Villacatín. Y eso que se apropió, lo publicó. O sea, lo dio a conocer, lo compartió. ¿Ves? Pero murió pobre en Chile, ¿ves? En un hotel de republicanos españoles, y no podía pagar la renta. Entonces muere él. Entonces el dueño del hotel tomó esas cartas o el legado que tenía él y lo donó o lo vendió, no se sabe, a la Biblioteca Nacional de Chile, y ahí se conserva. Ahí se conserva. Entonces el archivo de Giraldo, gran parte publicado en 2 libros, uno en Chile y otro en Buenos Aires. Entonces Giraldo hizo lo correcto. Gracias, Héctor. Sí. Doctor, Yo quiero aprovechar la oportunidad, Raúl. Sí. Doctor, usted nos acaba de hacer una gran oferta aquí a las mujeres o a las personas más bien en general, ¿verdad? Que quisiéramos retomar el tema. ¿Qué implicaría en términos prácticos? ¿Usted sería asesor para recopilar, digamos, la relación, la historia, la relación, el tema más bien de Darío y las mujeres? Bueno, ¿Qué implicaría, doctor, formar una es que comisión? ¿Qué? hay 3 orientaciones, ¿verdad? En relación con el tema de la mujer. Primero, lo que pensaba de las mujeres, ¿ves? Lo que pensaba de las mujeres, sí, en su época. Después, lo que escribió sobre las grandes mujeres, literatas, científicas, artistas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y un tercer punto es su relación personal con las mujeres. Solo tuvo 3 mujeres, nada más, muy pocas, solo 3. La Rafaelita, que fue su ideal. La Rosario Murillo Rivas, que fue su pasión. Y la Francisca Sánchez, que fue su amante, no fue esposa, que significó el hogar, o lo más parecido a un hogar. ¿Ves? Entonces son 3 aspectos, ¿no? Sus relaciones con las mujeres y con sus amantes, porque también tuvo sus grandes amantes. Efímera. Y él se enorgullecía de Marianne Delorme, una francesa, etcétera, etcétera. Ese tema, hay 3 temas diferentes. Entonces a Elena Ramos, que es la especialista en estas cosas, pues le he dado todos los materiales, pero todavía no tiene que pedir permiso, pues, para elegir el tema y pueda trabajar en esa tarea. ¿Ves? La parte de Darío, escritor, como de las mujeres poetas, lo que escribió Darío sobre Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, bellísimo y largo, comentando una biografía de Amado Nervo sobre Juana Inés de la Cruz, pintora, etcétera, etcétera. Y otra cosa es los conceptos que él tenía, pues, elogió mucho a la mujer en los Estados Unidos, muchísimo. En mi ensayo ahí le dedico bastante a lo que él escribió sobre las mujeres en los Estados Unidos. ¿Ves? O sea, un trabajo serio, pues yo puedo darle la lista, con mucho gusto.
que Raúl me envíe su correo, yo le envío la lista de todos los artículos de Darío, sobre los ensayos, sobre los ensayos que escribió sobre ese tema. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Mire, con el tema de Darío, como se decía, es bien amplio. Hicimos circular su ensayo, ¿verdad? Para despertar el interés específicamente sobre lo que usted publicó como parte del compendio de la Academia Norteamericana de la Lengua, el ensayo de Rubén Darío ante los Estados Unidos. Yo quisiera hacer una contribución en lo siguiente, pero primero, como decimos, antecedentes, ¿verdad? Yo emigré a los Estados Unidos a los 33 años y llevo 29 años viviendo en los Estados Unidos. O sea, prácticamente ya me aproximo a la mitad de mi vida. Pero antes de venir a los Estados Unidos, por las circunstancias y el mundo que se abrió en los 80 en Nicaragua, pues también antes de venir aquí tuve la oportunidad de conocer, aunque haya sido brevemente, otras realidades, como Vietnam, Irak, la Unión Soviética, Cuba, en menor medida Panamá, Costa Rica, Guatemala, un poco México. Entonces, prácticamente al ver eso, uno trata de ver a su país, Nicaragua, como parte de un conjunto, ¿verdad? Aunque le llamemos el paraíso de Mahoma, pues somos un punto dentro del universo del mundo. Y en el tema, digamos, de Estados Unidos y Nicaragua, uno se pregunta por el impacto que ha tenido los Estados Unidos en la formación de la nación nicaragüense, sumado a la que de previo habían tenido España, la misma Inglaterra, ¿verdad? Y ya más recientemente otros países relevantes. Pero, digamos, en el caso de Darío, Darío, como usted dice, vivió pues buena parte de sus 18 años principales en el siglo XIX y la parte menor, pero importante, en el siglo XX. Resulta que en ese tiempo se estaban dando elementos muy importantes de la configuración de la nación nicaragüense, pero también en esa misma época estaba colapsando el imperio del cual habíamos sido colonia, como era España. Pero, increíble, también los Estados Unidos, aunque fuera un país más grande, estaba viviendo su propio proceso dramático. En el siglo XIX es la guerra civil en los Estados Unidos. Entonces, no solamente somos los nicaragüenses los que estamos atravesando momentos difíciles, los mismos norteamericanos estaban teniendo que decidir qué rumbo iban a llevar, ¿verdad? Frente al fenómeno de la esclavitud o inclusive frente al fenómeno de aislarse como país, como una especie de autocracia o abrirse al mundo. Entonces, una de las preguntas que yo tendría, y para eso me tomo la libertad de leer al final de su ensayo, donde usted dice, en resumen, la visión rubendariana sobre los Estados Unidos se manifestó en dos direcciones. Una orientada hacia la crítica del expansionismo y de la política exterior de la superpoderosa nación, la otra hacia el reconocimiento de sus expresiones culturales. Ambas, en todo caso, implicaban un común denominador, la admiración a la que Darío denominó la fuerza yanqui. Por eso en su memorable oda a Roosevelt, a la par de su rechazo al expansionismo imperial, no pudo dejar de afirmar: los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Entonces, tal vez nos pudiera ampliar un poco cómo esas dos actitudes de Darío se manifiestan en poemas como la oda a Roosevelt, Los cisnes y la salutación al águila. Y en algún momento le vamos a dar oportunidad a Steven, que nos va a obsequiar una lectura en inglés, su traducción del poema La Gran Metrópoli. Adelante, doctor. La Gran Cosmópolis. Mira, La Gran Cosmópolis, perdón. Ese párrafo final es bastante simplificado, ¿verdad? Pero cada vez más se encuentran alusiones a los Estados Unidos de Darío, donde se revela mayor admiración, ¿verdad? Entonces, en este trabajo, Darío ante los Estados Unidos, encontré posteriormente, o sea, no se ha incorporado al texto, un artículo muy temprano de la Unión de Valparaíso del 2 de mayo del 87. Él se fue en julio del 86 a Chile. Pues el 2 de mayo, a un año, escribe, dice:
el presidente Cárdenas funda sus esperanzas para construir el canal en los Estados Unidos. Dice él, esa gran nación fuerte y emprendedora, raza de hierro, la norteamericana, de grandes vuelos como el águila libre, tenaz como el bisonte y laboriosa como la hormiga. Esa es una frase del Darío joven, pues, que ya está en Chile, ¿verdad? Que revela, pues, su admiración. Y así aparecen fragmentos por otros lados, ¿verdad? Pero cada persona, cada nicaragüense que está en los Estados Unidos tiene su Estados Unidos, tiene su propio Estados Unidos, que es diferente, Entonces, pues, el de Darío, pues, hay que contextualizarlo en la época, en su época. Muy bien, oigamos a Steven. La Gran Cosmópolis, poema escrito en Nueva York, ¿no? En el 15. Muy bien. Yo creo que este poema, La Gran Cosmópolis, es una especie de puerta por la que pasó 2 décadas después Federico García Lorca, al concebir esa manera de acercarse a la ciudad de Nueva York. La Gran Cosmópolis, Meditaciones de la Madrugada, mi traducción que fue publicada en la antología, la poesía y la prosa selecta de Rubén Darío, publicado por la editorial Penguin. The Great Cosmopolis, Meditations at Dawn. Homes in a 50-story high-rise, a serving class of color, millions of people circumcised, machines, billboards, newspapers, and grief, layer upon layer. So these must be the strong men who spread their golden needs and multiply their seeds with a cyclopean fervor, while all along Fifth Avenue, misery is in full view and grief, layer upon layer. I know there's glory and pleasure at the Waldorf Astoria in good measure, where there's lots of treasure, love, triumph, the rich getting richer. But on the banks by the river, the dying are cold and shiver. And worse still, God lives here in grief, layer upon layer. Even though each millionaire passes out pennies to assuage despair, there's many a Calvary where one must carry the flower of divine charity, so God can care for the needy with love, layer upon layer. The mansion that is so fine, with its grand design, goes where everything will shine. In an ambience each person suffers, with its conquests of steel, its money struggles the major deal, without knowing what's real, the grief that grows in layers. Each and every millionaire sits in a Grecian marble chair in the remains of Calvary's despair, and red is their flower's color. It's not the rose that the sun brings or the snow-white lily of spring, but the carnation that shrinks in bloody grief, layer upon layer. Chinese and Russians live here, and many a Kalmuk and Prussian appear, and any work they decide to try in this new land is a way to say, I am, since one has to adjust to new faiths and customs as you must, since polishing and making cuts is the job of peerless Uncle Sam. He's tall, with fierce eyes that glow. His coat is his flag, you know. So is his hat and tuxedo. He might not be a ladies' man, but everyone can see his plan, with his stars and stripes in hand, ready to fight in any land, on guard and fast, or at ease and slow. Here, all the things heaped to the ceiling, killed off love and feeling. But this God's laws are in all the wide-eyed children who stare and receive such tender loving care. From an old man dressed in fur in a sleigh, there, look, here comes Santa Claus. The Yankee loves his chains, of course, every dog and any horse, his yacht, and the football game he won.
but he truly adores happy days, harmony and forceful ways, a boy who laughs and plays, and a girl who looks like the sun. Gracias. Interesante. Sí, yo he visto el original, el manuscrito de la Gran Cosmópolis. Sí, y es un resumen de una experiencia de su última estadía en Nueva York, muy importante. Pero de su última estadía, pero la primera estadía del 93 también es muy importante, porque escribió siete estampas, siete estampas de su experiencia en Nueva York, que es bastante desconocida esas impresiones. De esas 7 estampas neoyorquinas del 93, una es dedicada a Estela, a su primera esposa, y es la única que se conoce, pero en forma aislada. Pero las 7 forman un conjunto que es muy importante. Y a mí me sirvieron de fuente para elaborar precisamente un largo poema que se titula Darío en la Gran Cosmópolis. Darío en la Gran Cosmópolis. Se lo dediqué a Rolando Steiner porque lo escribí estando yo en California a raíz de la muerte de este gran amigo. Era uno de los tantos genios frustrados que ha habido en Nicaragua. Solo quería enumerar los cuentos de Darío, enumerar las 12 lenguas en que se han traducido los poemas de Darío, pero además los cuentos de Darío aparecen en antologías universales, con cuentos de Chekhov y de todos los grandes cuentistas del mundo, y también en ediciones curiosas, ¿verdad? Muy raras, por ejemplo, cuentos para leerse en el tranvía o en el metro, en el tranvía. Ahí está un cuento de Darío, cuentos universales, ¿ves? Entonces, el primer país que tradujo el idioma que se tradujo fue en alemán, libros enteros. Después en árabe, en búlgaro, en chino,